Buenas. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Todo bien? Gracias a todos por venir, Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del desarrollo de la velocidad en deportes de equipo. Pero antes de arrancar, les quería comentar un poco el enfoque que tengo yo para empezar a diseñar y programar un montón de cosas, no solamente la parte de velocidad, sino toda la parte de programación, que lleva a nuestros deportistas a otro nivel. Entonces, un poco les quería comentar este enfoque. Yo tengo un amigo que trabaja en desarrollo tecnológico, la empresa se llama Paisanos, y un poco el enfoque que tienen es donde lo que tratan de hacer es, a partir de una idea, empezar a explorar, ¿sí? Transicionarla y después empezar a, de alguna manera, refinarla para que salga lo mejor posible. ¿Por qué les comento esto? Porque yo siento que a veces cuando nosotros arrancamos a trabajar, y me pasa mucho, tenemos mucho miedo de empezar a programar, no sabemos cómo programar, y la realidad es que es todo un proceso donde nosotros vamos aprendiendo sobre los errores que cometemos y vamos también aprendiendo sobre las cosas que nos van pasando en la diaria, porque la realidad es que, si ustedes están un poco empapados hoy de la preparación física, van a ver que todo ya está de alguna manera estudiado, hay protocolos, hay un montón de papers, pero cuando uno va al club a trabajar, ¿sí? O se encuentra con un deportista y de repente, tenés ciertas cosas con las cuales se evaluaron en el protocolo, ahí ya es capaz de la ciencia. Entonces hay que empezar un poco a improvisar y empezar a tratar de cambiar cosas para tratar de asimilar ese laburo que nosotros vimos dentro de un estudio científico a lo que es el campo. ¿Bien? Entonces, un poco resumiendo esa idea, equivóquense, ¿sí? Traten de amoldarse también a lo que ustedes tienen hoy en día como disponible, ¿sí? Y traten de refinarlo, es un poco eso. La iniciación de la idea, ¿sí? Descubrirla, ir validándola, ¿sí? Reconfirmar y después allá cada vez ir afinando procesos. Yo hoy lo que les voy a mostrar un poco es mi proceso, ¿sí? Es el proceso que tengo con mis deportistas. Me voy a abrir a flor de piel con lo que hago para que también de alguna manera a ustedes les sirva y tengan de alguna manera un inicio. Pero traten después de que con la idea que yo les doy, no quedarse con eso, sino tratar de innovarla para que salga también desde su lugar y de su entorno y de su contexto para que salga lo mejor posible y con la persona que están trabajando, ¿sí? Bueno, antes de arrancar un poco con el tema del proceso, quiero comentarles algunos principios que tengo yo, que son dos, con lo cual baso toda mi programación en esto, y son dos. La primera es que para mí es vital que el desarrollo se enfoque en el ciclo de estiramiento-acortamiento. Bien, eso para mí es primario. Si nosotros nos vamos de ahí, va a discernir en otra cualidad, ¿sí? Para mí es fundamental que ese principio nosotros lo elaboremos sí o sí. Y otra cosa que me encanta inculcar también en la gente que entreno es que para mí es mucho más importante el entrenamiento de velocidad que el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Obviamente que quizás alguno puede estar en desacuerdo conmigo, está todo bien, la realidad es que cada uno tiene su punto de vista y enfoca su trabajo en base a eso, pero siento que hoy los deportistas, sobre todo en el ámbito del rugby donde yo trabajo, le dan mucha más importancia al trabajo de gimnasio que al trabajo de campo. Bien, entonces de repente los chicos prefieren optar por hacer la sesión de gimnasio antes que hacer la sesión de velocidad en campo. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es el ciclo de estiramiento-acortamiento? Que me parece, si alguien no lo sabe, muy importante saber. De alguna manera, el ciclo de estiramiento-acortamiento viene a mostrarnos o ejemplificar de alguna manera cómo se acciona, ¿sí? El músculo ante determinadas circunstancias. Lo que nosotros tenemos por lo general con el tema de el ciclo de estiramiento-acortamiento es que todas las acciones relevantes dentro del campo dependen de este mecanismo. ¿Bien? A nivel mecánico y a nivel fisiológico. La fuerza reactiva de nuestros deportistas es muy importante porque de alguna manera nos va a decir, ¿sí?, qué tan eficiente es este ciclo en nuestros deportistas. Si nosotros tenemos mayores valores de fuerza reactiva,
más rápido se va a mover más rápido se va a mover nuestro deportista, tanto para correr, como para cambiar de paso, como para desacelerar, ¿sí? Y todo lo que, de alguna manera, ¿sí? Fuera de lo técnico-táctico, está dentro, ¿sí? Del rendimiento de ellos. Bien, un poco lo que les venía comentando. ¿Por qué es tan importante este ciclo? Bueno, tenemos ahí como que puse tres cositas bien claras, ¿sí? Que nos van a permitir mejorar si es que nosotros este accionar lo pulimos, ¿sí? Este ciclo. Entonces tenemos aceleraciones y aceleraciones, bien, el sprint y cambiar de dirección. Todos estos mecanismos dependen, ¿sí? De este ciclo de estiramiento-acortamiento. Y de alguna manera, si todo esto depende de eso y todo esto se traduce, ¿sí? En mejoras de rendimiento, bueno, vamos a meterle mucha bola a esto, ¿sí? En el entrenamiento. Ahora, tenemos que también definir de alguna manera las fases que componen el ciclo, porque definiendo esto también nosotros vamos a poder de alguna manera planificar el proceso con el cual nosotros vamos a entrenar a los chicos. ¿Bien? Entonces, tenemos tres fases, ¿sí? Del ciclo que lo componen una parte excéntrica, una parte isométrica, ¿sí? Que después vamos a ver que la parte isométrica se divide en tres también, ¿sí? Y después una parte concéntrica. Si nosotros podemos, de alguna manera, hacer que estas tres fases funcionen en conjunto, ¿sí? Más eficientemente, de vuelta vamos a poder mejorar todas estas tres cositas. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? No quiero que sea un monólogo tampoco, ¿eh? Bien, de acá de alguna manera les estoy mostrando esta fase, ¿sí? Del ciclo de estiramiento-acortamiento con el gemelo. ¿Bien? Esto se produce un montón de veces cuando nosotros, por ejemplo, corremos. Siempre, ¿sí? Antes de contactar con el suelo, hay una preactivación, ¿sí? Al momento de contactar se produce el estiramiento del gemelo, ¿sí? O el tríceps sural, y después se produce el acortamiento del músculo, ¿sí? Para aprovechar esa fuerza que contactó en el suelo, elástica, ¿sí? Para salir disparado. Este mecanismo, ¿sí? Que también de alguna manera se le llama stiffness, ¿sí? La rigidez muscular, mientras más desarrollado esté, que está un poco en concordancia con el ciclo, más eficiente, ¿sí? El complejo del tobillo es súper importante en el deporte, de conjunto sobre todo, que estamos en campo, y muchas veces no se le da mucha bola al gimnasio. Hoy está muy de moda nada más hacer trabajos de iso hold o iso push de tobillo y nada más, ¿bien? Bien. Algo importante también que tenemos que saber es que, y un poco relacionado con lo que vimos anteriormente, es que lo fuerte que le vamos a pegar nosotros al piso es la fuerza que nos va a devolver, siempre y cuando nosotros tengamos un stiffness adecuado en los complejos articulares, ¿sí? Si nosotros podemos esa fuerza y esa energía que le pegamos al piso, transformarla o impulsarla hacia adelante o hacia arriba, vamos a conseguir, ¿sí? Que aparte que el ciclo se vaya desarrollando y mejorando, ¿sí? Porque la realidad es que siempre nosotros, para poder mejorar cualquier tipo de cualidad, ya sea desde pliometría hasta sprintar, si nosotros no le ponemos intención a las cosas, no va ni para atrás ni para adelante. Si yo de repente veo a unos chicos entrenando en el gimnasio, supongamos, ¿no? Con un laburo accesorio de pliometría, donde él no da lo mejor en el salto, y la realidad es que no va a mejorar. Entonces, a veces nosotros nos centramos mucho en explicar toda la parte científica, pero después hay unas habilidades blandas de transmitir y de motivar y de convencer, que si nosotros no las tenemos con el deportista y no lo persuadimos para que lo haga, no lo va a hacer. ¿Bien? Bien. ¿Por qué es tan importante darle prioridad al sprint? Porque la realidad es que, si bien vamos a hablar de desarrollo de velocidad, y velocidad también un poco agarra la aceleración y agarra el cambio de paso, para mí la madre, ¿sí? de los índices de rendimiento cuando tenemos que hablar es el sprint, ¿sí? Y hay tres cosas muy importantes. ¿Bien? La principal es que vamos a aumentar la velocidad máxima del deportista, que ahora lo vamos a ver un caso real de un deportista que yo entrené, que vamos a ver un poco las fases con las cuales yo laburé y todo lo que hice a partir de, lo dividí por hitos, ¿sí? Dependiendo cuando encontró tal velocidad, vamos a ver cómo se desarrolló. La siguiente, ¿sí? Es un cambio más. ¿Qué significa un cambio más? Bueno, viene a referirse a esto. Un cambio más viene a ser, imaginen que tengo a un deportista, que ahora lo vamos a ver, en este escenario, ¿sí? Donde todavía no entrenó velocidad,
y corre a una velocidad, supongamos que corre a 30 kilómetros por hora, ¿no? Para hacer un número redondo. Y yo logro que ese deportista suba 2, 3 kilómetros por hora más. O sea que después de entrenar conmigo, ese deportista corre a 32 o 33. Lo que va a pasar, ¿sí? Es que cuando yo lo tenía el deportista, ¿sí? Con anterioridad, sin entrenamiento, en 30 kilómetros por hora, cuando esa persona corría a 30, esa persona cerraba los ojos para correr. O sea, estaba dando su 100% real. ¿Bien? Si yo logro que ese deportista mejore y vaya a 32, 33, esos 30 no son más su velocidad máxima, son su velocidad submáxima. Entonces lo va a poder transitar de otra manera. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy jugando, ¿sí? Al fútbol, al rugby, al hockey y estoy corriendo a 30, cuando puedo correr a 32, puedo tomar mejores decisiones. ¿Sí? Porque antes corría a 30 con los ojos cerrados y tenía que dar un pase y capaz que salía mal, y hoy corro a 32 y en 30 no estoy tan exigido. ¿Es una intensidad alta? Sí, pero no es mi máxima. ¿Ok? Y otra es el impacto cultural que vamos a generar. La realidad es que en los últimos años se le puso mucha relevancia a esta temática y de alguna manera si nosotros, ¿sí? Cada uno de ustedes empieza a trabajar en un colegio, empieza a trabajar en un club y de repente se empieza a implementar este tipo de entrenamientos, la realidad es que poco a poco eso va a invadir un poco el entrenamiento en Argentina. Y nosotros tenemos un montón de talento, ¿sí? Y que escasea mucho quizás el profesional que acompaña ese talento. Entonces, si nosotros de alguna manera podemos darle hincapié a que esa persona, ese deportista pueda desarrollar estas cualidades tan importantes, vamos a lograr que nuestra población, ¿sí? Crezca mucho más a nivel deportivo. Entonces, vamos a ver mucho más chicos corriendo, por ejemplo, en track and field, que hoy no hay ninguno, ¿sí? Y mucho mejor desempeño nuestros deportistas en general acá en Argentina antes de irse, ¿sí? A Europa o a Estados Unidos o donde tengan que ir a competir. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Ahora, para mejorar el sprint tenemos que tocar intensidades altas, ¿sí? Y para poder tocar intensidades altas necesitamos por lo menos recorrer, ¿sí? 30 metros arriba del 90%. Y es lo mismo, la intensidad es clave. Si yo no tengo intensidad en el sprint, no vamos a ir ni para atrás ni para adelante. Si yo veo a mi deportista que no está sprintando, le voy a preguntar por qué. Bien, eso es una señal también. Yo sé que siempre van a dar el máximo. Si no dan el máximo, es señal de ustedes para preguntar, che, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Porque no nos olvidemos también que no son máquinas las que entrenamos, son personas. Entonces, de repente, que el deportista llegue y no esté en las mejores condiciones, tiene que ver con algo, ¿sí? O porque se peleó con la familia, o con la novia, o porque le fue mal en la facultad. Entonces, de alguna manera también está bueno abordar, ¿sí? No solo desde el rendimiento deportivo, sino también desde el rendimiento en su vida al deportista, y que ustedes se acerquen a esa persona desde ese lugar, y no desde el lugar de, bueno, tenés que rendir más porque tenés que jugar el sábado, ¿sí? Particularmente el rugby, por ejemplo, culturalmente está muy a flor de piel que cuando alguien se rompe, por ejemplo, un hombro o duele una rodilla, hay que seguir jugando, ¿sí? No importa por qué, no importa cuándo, no importa cómo. Y es un aspecto que para mí hay que empezar a trabajar también porque de repente nosotros, obviamente cuando buscamos rendimiento no buscamos salud, eso es algo que tienen que tener en claro, pero también tienen que tener en claro que el deporte acá es amateur y que si nosotros no le damos prioridad a eso, el deportista una vez que finalice de alguna manera el entrenamiento o su competencia, porque ya tiene, no sé, 35 años, va a estar hecho pelota. Y no es la idea. La idea es que perdure, ¿sí? O que tenga ganas de seguir entrenando. Pasa mucho que tenés exjugadores con una bacha así. Y vos decís, che, pero entraste toda tu vida para ser un jugador y ahora la dejaste de entrenar. ¿Qué pasó? O sea, no sos una persona activa. Y de repente es que también se queman. O sea, esto de la exigencia, esto de que dar un poquito más cuando ya te duele algo, te quema la cabeza y vos no querés hacer más nada después. Entonces, de alguna manera nuestra tarea también es que esa persona se incorpore, ¿sí? En una vida mejor una vez que termine de jugar. Esto es medio filosófico, ¿no? Pero bueno, creo que es parte también de nosotros de estar atentos a lo que hacemos con ellos y cómo lo hacemos. Ahora, beneficios de correr, ¿sí? 30 metros por encima del 90%. Creo que la más importante de todas, y quiero tratar de... Siempre lo que se dice es que baja el riesgo de lesión. Y creo que es una mirada bastante negativa de las cosas. Que prefiero hacerlo más positivo y decir que mi deportista va a estar más robusto, que va a estar más fuerte para correr. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos que explicar o enseñarle a alguien es efecto protector.
¿sí? Te vas a hacer mucho más fuerte. Bueno, decís, entreno fuerza para no romperme. Entreno fuerza para ser más fuerte. Entonces, cambiemos el eje de las cosas y empecemos a darle una mirada mucho más positiva a lo que es el sprint, ¿sí? Porque me parece clave también para que nuestros deportistas también de alguna manera confíen y entiendan lo que tienen que hacer. De vuelta, el convencimiento acá es importantísimo. Pasa mucho que de repente tenemos sesión de velocidad y los chicos no quieren hacer 30 metros porque sienten que se van a desgarrar. No, si vos no estás para correr hoy, no estás para jugar. Vos te corres los 30 metros al 90, 100% y si estás bien, jugás. Si no estás bien, no jugás. Bien, llegar a velocidades altas es también sinónimo de tener una buena capacidad acelerativa. Si yo tengo una velocidad alta, significa que aceleré bien. Entonces, de alguna manera, ese valor de top speed me va a decir a mí, ¿sí?, cómo estoy acelerando. Ese impulso que yo generé es el que después me va a permitir llegar a top speed. Entonces, de alguna manera, teniendo un solo dato, puedo estimar dos. ¿Bien? Puedo estimar cómo acelera y cómo corre a velocidad máxima. Y otra cosa también importante que armando la presentación, pensando me di cuenta, es que si nosotros logramos que el deportista consiga mayores niveles de top speed, también le voy a permitir experimentar más demandas a la hora de cambiar de paso, porque si de repente tengo un deportista que corre a 30 km por hora y cambia de paso, va a percibir cierta fuerza para cambiar de paso. Si ese deportista sube a 32, cuando corre a 32 y cambia de dirección, va a transitar otro tipo de fuerzas. Entonces, que nosotros mejoremos la velocidad del sprint o la aceleración nos permite de alguna manera que también se adecue a intensidades más altas cuando cambie de dirección. Es lo mismo ejemplo que les di recién con las dos columnas. ¿Bien? Transición de velocidades, transición de cambio de dirección. Si soy más eficiente o pongo más alto esas demandas que estoy teniendo, en las demandas que estén por debajo voy a ser mucho más eficiente. ¿Bien? De alguna manera y ya arrancando con la progresión con la cual trabajé con este deportista, que ahora no puedo decir el nombre, se divide en tres. ¿Bien? No puedo decir el nombre porque es profesional ahora y si llega esto a quedar en algún lugar me lo van a bajar, así que no quiero que me lo bajen. Son tres cositas, ¿sí? La primera es trabajar la estructura del deportista, ¿sí?, y toda la parte técnica necesaria para que después nosotros podamos darle intensidad a eso, y una vez que nosotros consigamos intensidad, después le demos de alguna manera un extra con la competencia. Bien, nosotros tienen que entender que cuando tenemos que progresar de alguna manera, siempre competir con otro nos va a hacer dar un poquito más. Entonces no es lo mismo que ustedes pongan a correr a una persona sola a que la pongan a correr con alguien al lado que corre a la misma velocidad, ¿sí? Ese hecho de querer ganar, ¿sí?, de querer dominar esa situación, nos va a permitir dar un poquito más. Entonces, está bueno entender esto porque, de alguna manera, es una progresión a la intensidad. Bien. Seguido a esto, obviamente que ya en este tercer módulo también podemos incorporar cambios de dirección y un montón de cosas más, pero la idea es que ustedes tengan claro un poco la estructura que yo uso, ¿sí?, para progresar con un deportista. Ahora, tiempos, no hay tiempos, depende del deportista, ¿sí? Ya sea porque lo están readaptando, ya sea porque lo están entrenando. Si yo de repente tengo un nene de 16, está tocando entrenar un nene de 16, que tengo tiempo todavía porque la realidad es que la competencia no lo exige todavía. Yo si estoy colaborando con un chico que está jugando en plateo superior, no hay mucho tiempo, tiene que jugar el sábado y rendir. Ahora, si tengo la posibilidad de que ese deportista trabaje de manera técnica mucho más tiempo, me va a permitir a mí tener un buen background para que después le demos intensidad a eso. Entonces, intente de alguna manera tomar lo que les voy a dar yo y ponerlo en un tiempo que a ustedes les parezca razonable para poder seguir trabajando el otro. Si ustedes ven que van un mes y Nahue me dijo un mes y todavía no agarró los conceptos, sigo un poquito más. ¿Se entiende a lo que voy? Sigo reforzando sobre eso. Todo lo que yo les voy a mostrar acá también es un modelo en el cual yo estoy sesgado porque yo aprendí de gente, yo leí, yo vi cosas, pero también hay un montón de otras cosas que yo no vi y que capaz ustedes sí, y que, a ustedes les va a ayudar a diseñar su propia progresión, con sus propios tiempos, con sus propios métodos, y toda la gente que ustedes entrenen los va a ayudar a ustedes también a modificar, como les había dicho antes, en esa exploración de refinar un modelo mucho mejor. ¿Bien? Este es un poco anualmente, ¿sí?, el progreso que tuvo mi deportista con la velocidad. Hicimos evaluaciones todos los meses
Y fíjense que, si bien terminamos allá arriba, ¿sí? Que fue la mejora de un 17% más o menos, en porcentaje no es mucho, pasamos de tocar 27 a tocar 32. Pero fíjense que en los meses, si bien yo toqué 27 en una primera instancia, después bajé. ¿Sí? No es que siempre fui para arriba. Hay veces que, obviamente que depende también mucho de la evaluación y de cómo está el deportista, si está bien o está mal, cómo va a rendir ese día. Entonces, está bueno tener una linealidad, ¿sí? En este caso fue positiva, porque demuestra un poco el proceso, no me muestra algo irreal, no es que fue, ¿sí? No es que no hubo altibajos, ahí hay un montón de altibajos y que de alguna manera a mí me significaron cosas también, ¿sí? Momentos donde la persona compitió, ¿sí? Momentos donde estuvo peor o mejor, ¿sí? Emocionalmente, físicamente. Creo que es un laburo en conjunto con un montón de cosas, no solamente desde lo físico, sino también desde lo mental. Y si bien nosotros no nos dan herramientas las suficientes en la facultad para poder hacerlo, está bueno que ustedes también empiecen a coachearse de alguna manera en esas cosas para poder ser mucho más prolijos ustedes a la hora de comunicar, a la hora de convencer. Y también tener estrategias para poder abordar al atleta, porque la realidad es que en algún momento nosotros también somos psicólogos, ¿sí? Entonces está bueno que de alguna manera tengan estrategias para estas cosas. Estoy tratando de armar algo para poder empezar a abordar estas cositas, así que nada, cuando termine un poco la charla les voy a comentar por dónde sigue. Esto de alguna manera viene a referir, como les dije yo, el primer día que fue el 12 de enero que lo evalué, que corría 27.3 y terminó corriendo el 20 de diciembre a 31.8. ¿Sí? 31.8 es un valor lindo para correr. Acá sos una carreta y sos un jugador medianamente relevante. ¿Bien? El pibe pasó de ser una carreta a ser un jugador relevante corriendo. El 22 de febrero tuvimos nuestro primer hito. Nuestro primer hito fue que tocó los 28 km por hora. ¿Qué hice yo en este mes, digamos, de trabajo, que fue un mes y un poquito más? Bueno, me enfoqué principalmente en que mi deportista empiece a entender que para poder acelerar bien necesito que tenga figuras grandes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito a nivel biomecánico qué quiero, pero la realidad es que yo quería que empiece él a entender que si él tenía, ¿sí?, una baja altitud de la rodilla, le iba a pegar poco al piso, ¿sí? Lo fuerte que se levanta el martillo, lo alto que se levanta el martillo, lo fuerte que se golpea el clavo. Si yo lo levanto alto, le pego fuerte al clavo. Si yo lo levanto despacito, le pego despacito. Bueno, eso es la rodilla. Si yo la rodilla la levanto alto, después eso lo puedo traducir en velocidad del pie, y una vez que contacte el pie, ¿sí?, va a ser mucho mejor. Acá lo que usamos mucho también fue los wall drills, ¿sí?, contra la pared. Primer mes, fue un mes muy técnico y de estructura, ¿sí? Entonces, como también era de estructura, lo que hicimos hincapié, fue en la pliometría extensiva, ¿sí? Y también incorporamos un trabajito de potencia para poder seguir afilando también un poco esto que les vengo hablando del ciclo estiramiento-acortamiento, ¿sí?, con cargas distintas a las que él percibe cuando está corriendo. Pero lo importante acá es que ustedes entiendan que... ¿Por qué puse la parte de potencia al final? Porque toda la parte de gimnasio para mí es auxiliar. Si vos faltás al campo, estamos en cualquiera. Entonces necesito que primero hagamos, ¿sí?, todo el trabajo de campo y que lo accesorio a eso sea trabajo de pliometría, trabajo de potencia y todas las cosas que vamos a ver ahora. Bien, esto para mí es mi guía para trabajar. Esto es clave para mí y de alguna manera lo que nos viene a hacer es acortar la brecha que hay entre el ojo que tienen hoy ustedes y el que quieren tener. O sea, cuando nosotros estamos en vivo con un deportista, la idea es no filmarlo y dar una evolución después, sino dársela a vivo. O sea, si yo me tengo que pasar una semana para dar una evolución y perdí la sesión. Si él hace una pasada, yo veo algo, o lo filmo en ese segundo, lo veo y se lo digo, lo corregimos ahí y vemos cómo mejora. ¿Se entiende a lo que voy? Esa es la diferencia entre trabajar presencial y online. La realidad es que trabajar online es hermoso, pero tengo que esperar que me mande los videos para poder corregirlo. Como estoy presencial, yo lo veo ahí y se corrige ahí y progresamos. 3 aspectos clave. La cadera y el muslo, ¿sí? El contacto con el suelo, el tobillo y la flexión plantar activa. Cuando hablamos de retroversión y muslo, lo que tenemos que ver es la cadera, ¿sí? En cómo posicionamos la cadera. Esta es una posición neutral de la cadera
esa es una posición anterior. Cuando nosotros tenemos una posición anterior de la cadera, lo que hacemos es darle mucho más tensión al isquiotibial que lo que estoy mostrando arriba. Bien, cuando nosotros ponemos en posición neutral la cadera, estamos permitiendo que el isquiotibial contacte y aplique fuerza de manera más eficiente. Entonces, si bien esto no nos va a modificar mucho, porque la realidad es que si yo agarro un deportista que siempre corrió de esta manera, su estructura también está adaptada a las condiciones en las cuales se entrenó. Entonces, si yo empiezo a mejorar de alguna manera la posición, que me va a llevar tiempo, porque también cada deportista tiene una fisionomía y una anatomía distinta, ¿sí? Y ese deportista va a solucionar correr como a él le salga y como él pueda. Dentro de esos parámetros, yo tengo que empezar a modificar, ¿sí?, la posición para hacerlo mucho más eficiente. Otra cosa importante que les venía diciendo, rodilla alta. ¿Bien? Si no tengo grandes figuras, no tengo buen golpeo, no tengo buena fuerza, no acelero, no sprinto. ¿Bien? Segunda cosa muy importante, el contacto con el suelo. ¿Bien? No da igual dónde contacta el pie con el suelo. Acá tenemos dos deportistas de regatas, donde el primero que están viendo ustedes del lado izquierdo, su pie contacta abajo de la cadera y el que está del lado derecho contacta por delante. Siempre que nosotros contactemos por delante, viene a referirse a dos cosas. O estoy desacelerando el movimiento, o sea, estoy frenando, ¿sí?, estoy evitando ir para adelante, o no puedo manejar de alguna manera eficientemente las fuerzas que estoy generando para adelante. ¿Bien? Entonces es primordial que siempre que nosotros corramos a velocidad máxima, peguemos por debajo de la cadera, ¿sí?, y que cuando nosotros aceleremos, intentemos contactar por detrás de la cadera. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde yo contacte, también va a cambiar la orientación de mi tibia. ¿Bien? Imagínense que hay una flecha desde la tibia, si apunta hacia adelante, voy hacia adelante. Si yo contacto por acá, mi tibia apunta para allá. Entonces tengo que esperar, de alguna manera, si yo contacto por delante, toda esta transición para recién ahí salir. ¿Bien? Cuando si yo de repente contacto acá, ¡pum!, ya salí. Es tiempo, pero esos tiempos valen un montón. Y eso se traduce en velocidad. Algo muy importante también a la hora de correr es el complejo del tobillo y la flexión plantar activa. ¿Por qué es importante? Primero porque hablábamos antes, si yo tengo un buen stiffness, ¿sí?, y eso se traduce en un buen ciclo de estiramiento-acortamiento, cuando yo le pegue al piso, ¿sí?, eso se va a traducir en fuerza para adelante. Si ustedes graban a un deportista, acá no se ve muy bien, acá sí se ve, si ustedes ven que el complejo del tobillo colapsa, ¿sí?, lo que va a pasar es que esa fuerza que nosotros aplicamos se va a disipar de otra manera. ¿Bien? En el músculo, en el tendón, de manera de calor, como sea. Yo no quiero que se disipe ahí, yo quiero que se conserve y siga, ¿sí?, generando energía cinética para seguir moviéndose adelante. Ahora, algo importante que también tenemos que generar para que esto se pueda dar de manera eficiente es que el pie, ¿sí?, al momento de nosotros subir en el recobro, no tenerlo dormido, ¿bien? Porque de alguna manera, si nosotros activamos el pie, vamos a poder accionar después cuando le peguemos abajo. Estoy estirando el gemelo, estoy acortándolo. Ese mecanismo, ¿sí?, es importante porque nos va a permitir de vuelta aprovechar el ciclo de estiramiento-acortamiento. Si yo de repente voy con el pie así y contacto así, no aprovecho el ciclo. Y el ciclo es importantísimo para poder generar más fuerza. Mientras más fuerza le apliquemos de manera excéntrica, si nosotros podemos transicionarlo mucho mejor y ser más eficientes, lo vamos a devolver de una manera concéntrica mucho mejor. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Bien. Isométricos. También con este chico empezamos a hacer laburo de isometría. ¿Bien? ¿De qué manera? Con los isoholds. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este periodo del primer mes era un periodo estructural, entonces yo necesitaba que de alguna manera sus articulaciones y sus músculos estén preparados también para someterse a esas demandas que yo estaba pidiendo. ¿Bien? ¿De qué manera lo hice? Bueno, manteniendo posiciones. ¿En qué me enfoqué? Sobre todo, tobillo, rodilla y cadera. Ustedes se agarran en YouTube y ponen isoholds, ¿sí?, y buscan, no sé, ankle con tobillo, cadera que es hip o rodilla, van a encontrar un montón de cosas. ¿Bien? Si quieren buscar, Alex Natera tiene muy buenos isométricos para la posición de carrera. Después es tema de curiosidad de ustedes empezar a investigar, pero empezamos a trabajar con eso. ¿Bien? ¿De qué manera? Bueno, pueden hacer 2, 6 series de 10 a 60 segundos dependiendo qué es la posición y qué es la carga que tienen y a qué está adaptado ese deportista. Si de repente ese deportista yo lo agarro y está iniciándose en el entrenamiento y bueno, voy a arrancar con cargas con tiempos más bajos y con cargas más bajas. Si yo de repente siento o veo
que está más adaptado o él me está transmitiendo y percibiendo que está listo para otras cosas, bueno, podemos probar también. ¿Bien? ¿Dónde prefiero trabajar yo? ¿Alguien me habló? Perdón. ¿No? No, yo 30, más de eso, 20, 30. Perfecto. Pero por ejemplo, si yo te hago una sentadilla contra la pared a 2 piernas, 60 segundos aguantás. 1 minuto. Entonces, yo que prefiero siempre hacer, y otra de las cositas que no anoté, pero que está bueno que lo sepan, es que prefiero de alguna manera subestimar al deportista que sobreestimarlo. ¿Y qué significa esto? Que si yo lo subestimo al deportista, yo voy a pensar que va a dar menos. ¿Bien? Entonces, voy a adecuar mis cargas a esa conclusión. Si yo lo sobreestimo a mi deportista y si yo de repente viene el chico que estoy entrenando inicialmente y lo pongo a hacer un sprint de 30 metros al 100%, ¿sí? Estoy sobreestimando su capacidad. Está diciendo, che, puede un montón. Y si yo me paso y el pie se desgarra, yo pierdo tiempo de trabajo con él, tiene que arrancar la recuperación. Ahora, si yo arranco con menos, arranco corriendo 10, 5 metros, que no es una intensidad relevante todavía para mejorar el sprint, lo que me va a permitir es que primero que él se adecue a intensidades y a volúmenes chicos, ¿sí? Pocos. Acá lo importante, acuérdense, no es el volumen, sino la intensidad a la cual hacemos ese volumen. Entonces, con los isométricos pasa lo mismo. Yo tengo isoholds, bueno, arranco de a poco, ¿sí? Van a ver quizás isométricos de isquiotibial, prefiero arrancar un poco, con poca carga, que esa persona me transmita a mí cómo se siente y ahí seguir, ¿sí? Después lo vamos a ver isopush, isocatch, no vamos a ver isocatch, perdón, pero lo puse un poco también para que ustedes tengan un poquito de noción sobre la transición. Yo lo que hago siempre es pasar de isohold a isocatch, donde la intensidad también tiene más, o sea, la demanda es mayor, ¿sí? Pero también cambia de alguna manera el volumen con el cual nosotros trabajamos. Isopush, lo mismo, 2 o 6 series de 1 segundo a 6. 1 segundo a 6. Después ustedes los pueden combinar como ustedes quieran. Yo a veces los isopush hasta lo armo de alguna manera en clúster. ¿Qué quiere decir esto? En vez de poner 6 segundos, supongamos, ya como final, de repente hago 2 segundos, que pare 1 segundo, que vuelva a apretar 2, que pare, que vuelva a apretar 2. Y esa pausa a mí me permite que la intensidad sea menor. Estar apretando 6 segundos de una. ¿Se entiende a lo que voy? Isocatch, bueno, son aterrizajes, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver. Pliometría, como para que también tengamos alguna noción de cuál es el laburo pliométrico extensivo cuando yo te digo eso. Bueno, acá lo importante entender es que nosotros tenemos 2 maneras de apuntar a mejorar la estructura o las estructuras del cuerpo. La primera es de manera extensiva, ¿sí? Donde quizás el impacto va a estar más a nivel estructural, articular, muscular, y nosotros nos vamos más a un nivel intensivo, vamos a estar refinando o puliendo toda la conexión neuromuscular que hay desde la cabeza, ¿sí? hasta el músculo. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto también para poder conocer el volumen. Si yo estoy apretando al mango, no puedo hacer mucha cantidad de repeticiones. ¿Por qué? Porque la fatiga me va a determinar también cómo me voy a desempeñar ahí. ¿Se entiende a lo que voy? Importante, laburo extensivo es un laburo de un volumen alto a baja intensidad, ¿sí? Y el laburo intensivo es un laburo de volumen bajo a una intensidad más alta. ¿Bien? No es lo mismo hacer un pogo jump, no quiero saltar, ¿no? ¿Alguien quiere venir en un segundo al escenario? ¿No? ¿Sí? Vengan. Me encantó. No se peleen, ¿eh? Pueden hacer, si quieren pueden venir los dos. ¿Cómo es tu nombre? Álvaro. Un aplauso para Álvaro, por favor. ¿Todo bien? Gracias. ¿Sabes hacer un poco jump extensivo? ¿Baja intensidad? Bueno, mostrame un poquito jump extensivo. Para arriba nada más. Saltá para arriba. Eso. Seguido. Eso es una baja intensidad. Gracias, Alba. Ahora, saltá lo más que puedas y volvé a repetir. Ok. La diferencia, ¿se entiende a lo que voy? E incluso, si quieren hacerlo extensivo, puedo estar acá. ¿Se entiende? Gracias, Alba. La diferencia entre bajar, ¿sí?, la intensidad o subir la intensidad. Algo que yo empecé a experimentar ahora este año fue que en vez de hacer repeticiones con mis deportistas, lo hagan por tiempo. Entonces, no planifiqué los pogo jumps. Lo importante es un poco las fases, ¿bien?, en las cuales yo voy a trabajar la pliometría. No voy a arrancar directamente
con un ciclo de estiramiento acortamiento. Quizás trabajo primero la parte excéntrica con unos landings, después la parte isométrica, ¿sí? Transitando ambas, todas, de iso hold hasta iso push y iso catch. Y después la parte concéntrica y después, obviamente, combinar todo. ¿Bien? Bien, seguimos con esto. Habíamos desarrollado en un primer momento la parte de aceleración, que son distancias, yo trato de ponerlo menor a 20 metros, ¿sí? Donde hicimos hincapié en grandes figuras, en los wall drills, en la pliometría extensiva y en el desarrollo de la potencia. El 20 de mayo, ¿sí? Tocamos los 28.9, ¿bien? Pasó un tiempito ya. Acá ya empezamos a laburar, ¿sí? El top speed, que son distancias mayores a 20 metros. Cuando nosotros planificamos la parte de velocidad, como les venía diciendo antes, siempre está mejor arrancar con volúmenes bajos, ¿sí? Y de alguna manera subestimando al deportista para después ir moviéndonos, ¿sí? A metros más altos que me van a permitir más intensidad. Pues si yo me muevo 5, bueno, 3, 4 pasos ya llegué. Si tengo la posibilidad de aplicar mucho más fuerza, la intensidad que voy a recibir en el isquiotibial cuando esté a 20 metros no va a ser la misma que a 10. ¿Bien? A nivel biomecánico y después a nivel muscular. Empezamos a elaborar los wicket drills, ¿sí? Acá traje conos, pero si no ponemos los conos no vamos a poder ver la presentación. Así que un poco les quería mostrar, porque la realidad es que cuando nosotros queremos armar los wicket drills, mucha gente en los cursos te dice, bueno, pero ¿qué distancia hay entre cono y cono? Bueno, ya les mostré antes los componentes biomecánicos que yo tengo que tener en consideración para poder... Hay un montón más, ¿no? Pero si nosotros tenemos esos 3 más o menos pulidos, después todo va a salir bastante lindo. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo cuando hago un wicket drill? Que el wicket drill, para el que no sabe, es una carrera lineal donde yo pongo conos para que mi deportista impacte con el pie delante del cono. ¿Qué les pido yo a ellos cuando hago los wickets? 3 cosas. La primera es que la rodilla venga a 90, ¿sí? La segunda es que al momento de pasar el cono, ellos con la cadera impacten con el pie. Entonces voy a intentar esa linealidad donde el pie contacta por debajo de la cadera. ¿Bien? Y la siguiente es que al momento de contactar apliquen la mayor fuerza posible en el menor tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, hacé cuenta que el piso es lava. O sea, tenés que pegar bien fuerte y salir adelante. Entonces, de alguna manera, esas 3 cositas adentro del wicket nos van a permitir desarrollar eso que les había dicho antes, que para mí es fundamental. Ustedes van a adecuar esa longitud de conos para que cuando ustedes vean al deportista o lo graben o lo que sea, pueda permitirle hacer esas 3 cosas. Si yo de repente veo que el deportista lo tiene pulido, armo un margen más, más grande para que ese deportista que, digamos, de alguna manera contactar más fuerte el piso para salir al próximo cono y contactar abajo de la cadera. Si yo de repente veo que contacta, ¿sí? Y al momento de llegar al próximo cono, el pie está por delante porque no llega con su cadera, bueno, achico los conos para que ese deportista pueda llegar. ¿Bien? Es medio una regla heurística, pero me gusta mencionarla como para que ustedes también no se vuelvan locos con, bueno, lo medí con la longitud de paso, con el tiempo de contacto y armé el wicket drill. No. Fíjense más o menos, ustedes véanlo y ustedes acomodan el wicket con eso. Porque si aparte después tienen un equipo y son 60 monos, van a poner el wicket y a algunas les va a quedar bien y a otros les va a quedar mal. O sea, van a tener que armar 2, 3 para que más o menos ustedes armen grupo de trabajo y puedan desarrollar eso. ¿Bien? Por último, acá también empezamos a implementar la pliometría extensiva que les conté antes, ¿sí? Lo que les mostré, donde pusimos foco no tanto en lo estructural y en el tiempo, sino con la intensidad que esta persona estaba pegando al piso para salir para arriba. ¿Bien? De vuelta, siempre la intensidad, les diría que la tengo que anotar en la parte de principios, pero es la madre del entrenamiento de la velocidad y la madre de que al momento que ustedes busquen rendimiento en un deporte conjunto lo consigan. 2023. Seguimos laburando el top speed, pero empezamos a implementar trabajo de frenado. ¿Bien? Trabajo de frenado dentro del campo, ¿sí? Con las aceleraciones y cambios de dirección, y dentro del gimnasio con landings, ¿sí? Tanto desde cajón como con carga. Si alguno me sigue por Instagram, le estábamos dando mucha bolilla hoy a esto, porque la realidad es que dentro del mercado en el cual nosotros nos movemos, se le da mucho énfasis a la parte concéntrica de las cosas y no se le da énfasis a la parte excéntrica de las cosas. Y por lo general, nosotros antes de impulsarnos tenemos que resistir una fuerza. Entonces está bueno
darle prioridad a este tipo de laburos, ¿sí? Porque si yo puedo transitar mucho mejor ese aterrizaje, voy a poder ser mucho más eficiente para poder transicionar a la parte concéntrica. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Yo no. Sí. Igual que lo anterior, el tema de los wicket tools, Sí. los conos, los grupos los separarías como por velocidad, por así decirlo. Exactamente. Sí, no solamente por velocidad, porque también tenés gente que corre rápido y corre mal, y gente que corre lento y que dentro de todo la mecánica la maneja bien. Entonces hay que ver de qué manera vos podés juntar esas dos cosas y decir, che, la gente que puede mantener lo que yo te estoy pidiendo en esta cantidad de distancia, nos ponemos por acá. Me pasa mucho que voy al club y de repente vienen los chicos o uno de los forwards y se ponen el de los backs, ¿no? Los backs, para que los que no saben, son los más rápidos del plantel y los forwards son los más lentos. Y vos los ves hacerlo mal y la única indicación que hay que darle es, che, gordo, bajá uno, así lo haces bien. Porque la realidad es que no quiero que vos te esfuerces o te compares con alguien que tenés al lado. Yo quiero que vos desarrolles mejor tu mecánica. Entonces, también hacerles entender a ellos que no es todo el tiempo competencia. Ya va a llegar la competencia en el proceso, pero tratemos de tener las bases bien lindas para poder después, potenciar eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No es mejor hacerlo por posiciones? ¿Cómo? ¿No es mejor hacerlo por posiciones de campo? Pasa que también lo mismo, o sea, que así como tenés jugadores, o sea, los jugadores, vos cuando te entrenás y agarrás una posición, tenés gente que corre igual que un wing, ponele y juega de tercera línea, o que un centro, y algunos que corren igual que un segunda línea. O sea, no va a depender únicamente de la posición, va a depender más que nada de la fisonomía de la persona. ¿Se entiende lo que voy? Y todas son distintas. Entonces, la realidad es que vos tenés que agarrar y amoldarte también a esa capacidad que tiene la persona de poder hacer lo que vos le pedís. Si lo puede mantener, genial. Y si no lo puede mantener, bajamos un escalón y lo seguimos laburando. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿O la respondimos con la de recién? ¿No? Que creo que lo más difícil ahí es justo en el deporte de rugby es muy difícil decir que haga uno menos porque ellos como que es muy normal rugby, se rompan y quieren hacer. Es más difícil la parte de convencerlo que lo que sabemos, o sea, decirle che, que lo haga y que te diga, que te haga caso, digamos. 100%, y más que convencerlo también de que no lo hagan, a veces es más complicado, y sobre todo en el ámbito del fútbol, que hagan este tipo de cosas. O sea, primero metamos, obviamente, prefiero que entren y se equivoquen, y que después con un video vos lo puedas ayudar. Porque si vos de repente le empezás a mostrar cosas, el deportista es bastante complicado porque se nota cuando vos le das bolilla o no le das bolilla. Yo creo que si alguno acá hizo deporte, cuando el entrenador te está mirando y te corrige algo, vos te das cuenta. Entonces, es importante también que ustedes no estén ahí parados y vean el entrenamiento. Si ustedes ven que alguien se equivoca, por más que sea un pibe que no juega en primera, está bueno enseñárselo porque esa persona también después transmite a los demás. Y si yo de repente estoy entrando un pibe de primera y viene uno que juega en una división más abajo, un equipo más abajo, y corre bien, yo lo voy a pinchar el de primera para que le meta bolilla. Le digo, che, mirá este pibe que está jugando a un nivel más abajo y está metiéndole prolijidad a lo que estamos haciendo y vos no. Es una manera también de pincharlos para que hagan lo que ustedes quieran. Es un poco también esa manera de persuadir al otro de que, che, este pibe arrancó corriendo en este lugar y está acá ahora. Y vos arrancaste acá y por no darme bolilla seguís acá. ¿Por qué no haces lo que hace el otro que está jugando a un nivel más abajo que vos? Esto me parece que es otra manera también de motivar y que también, de alguna manera, mi laburo y el de ustedes, si arrancan a entrenar en un club o donde sea, va a depender de cómo ellos los perciban a ustedes. Si el plantel está contento con ustedes van a seguir trabajando en el lugar y si de repente empieza a haber murmullo de que ustedes no laburan bien, afuera, ¿sí? Aparte, todos por lo general trabajamos en negro en esto y no hay muchas cosas para decir, che, no trabajan más. Así que es importante que trabajen bien. Bien, laburo de frenado, bien. De alguna manera, y con lo que veníamos hablando antes, me parece importante, ¿sí? Que laburemos este tipo de cosas porque es lo que les venía diciendo antes. Se le da mucho hincapié a la parte concéntrica de las cosas y también de alguna manera es la que refiere menos fatiga porque siempre que tengamos un estímulo excéntrico la demanda va a ser más alta. Pero es importante que nosotros transitemos esto porque es lo que antecede a que nosotros nos impulsemos, ¿sí? Si nosotros podemos lograr que nuestra unidad musculotendinosa soporte mayores fuerzas, ¿sí? Vamos a permitir también que de alguna manera transicione mucho mejor. Yo acá les estoy mostrando un salto donde en realidad, si bien después
obviamente nosotros partimos de una fase inicial donde hacemos, ¿sí? Una bajada, ahí se produce, ¿sí? Un frenado y después nos impulsamos. Si nosotros no bajamos, ¿sí? Lo que va a pasar es que esa unidad músculo-tendinosa va a disipar la energía, ¿sí? El músculo y el tendón lo va a disipar. Si nosotros logramos que ese músculo, que esa acción después no se quede nada más en la parte excéntrica, sino que se convierta en la parte concéntrica, el músculo es el que va a permitir de alguna manera, o el que se va a quedar de manera isométrica haciendo fuerza, y el que se va a alargar y a cortar va a ser el tendón. ¿Bien? Entonces lo que estamos entrenando de esta manera es al tendón, no es al músculo, ¿sí? Porque recién habíamos dicho que en el ciclo de estiramiento-acortamiento, en todo el proceso, si bien actúan los dos, hay un acortamiento muscular. Cuando nosotros agarramos y nada más caemos, el que se lleva al mayor laburo es el tendón. Entonces, de alguna manera estamos matándole un poquito de énfasis más al tendón que a toda la unidad. ¿Se entiende a lo que voy? Me parece muy importante, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que tratar alguna rehabilitación o alguna readaptación, tener en cuenta esto. Está bueno para poder hacer un laburo inicial, ¿sí? Mucho más prolijo y mucho más propicio para mí, para tener a un pibe que va a correr después a una intensidad alta. ¿Con qué estamos acá? Bueno, acá un poco también mostrarles que no da lo mismo hacer un aterrizaje suave, ¿sí? Que un aterrizaje rígido. No es lo mismo que yo caiga y amortigue el movimiento a que yo caiga, pum, duro. ¿Esto qué nos va a referir? Bueno, porcentajes de activación en el complejo articular distintas. Si nosotros caemos soft o de alguna manera amortiguamos el movimiento, vamos a tener de alguna manera la carga distribuida entre las tres articulaciones, ¿sí? Y si nosotros caemos rígido, vamos a ver que el que se va a llevar el mayor protagonismo es el tobillo. Entonces, es otra manera también de progresar el trabajo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos cambiando las demandas que le damos al tobillo. Después las otras dos, vean que más o menos se mantienen igual. Pero acuérdense, y si alguno vio las redes, puse que el laburo del tobillo cumple un papel crítico, ¿sí? En la aceleración y cumple un papel crítico en el top speed. Entonces, tenemos que laburarlo. Y de alguna manera, si yo quiero laburar el tobillo y quiero que consiga valores altos, ¿sí? De activación, necesito de alguna manera progresar esto. No me da lo mismo que los chicos caigan, ¿sí? Amortiguando el movimiento que no amortiguando. Eso también hay que coacharlo. Si yo de repente les doy un laburo, porque también es esto de acercar la intención que yo tengo con lo que yo quiero ver. Si ellos hacen otra cosa, hay que corregirlo, hay que coacharlo sí o sí. Y esto tiene un sentido y está estudiado. Entonces, hagámoslo. ¿Bien? Nos quedamos acá. Nos quedamos en mayo, 29.5. Nos fuimos a 30 en septiembre. 30 km por hora. Cuando trabajaba en San Patricio, estaba Facu ahí y trabajaba con Bruno y con Leandro Carbones, si alguno lo conoce también, que estudió acá en la facultad. Acá está en la selección de México como preparador físico. Era un club al cual nosotros a los chicos le decíamos, tocás 30 y entras en otra sección. Bien, es como, los 30 km por hora es un lindo número ya, estás entrando en otro nivel. Estás por debajo de 30 km por hora, sos una batata, ya en 30 km por hora sos relevante. Acá lo que empezamos a implementar fue esto que yo les venía comentando de empezar a meterle competencia, ¿sí? A los drills. Esto es necesario que tengamos 2 o incluso estén ustedes para competir. Y acá hay otra cosa importante. Si ustedes no están para competir, se pierden de una progresión por falta de un jugador. Entonces, es importante que ustedes estén aptos y que ustedes se entrenen lo que van a dar. Porque si ustedes no están a esa velocidad propicia para poder competir con el deportista, le están matando de alguna manera esa parte competitiva que no va a tener por no entrenar con alguien más. Ustedes tienen que estar al taco también. Tienen que transmitir también eso. Si yo de repente estoy al taco y corro rápido, por más que sepa o no sepa, hay mucha gente que busca a gente que está bien físicamente y pasa. O sea, Instagram es un re modelo de venta. En pandemia hubo mucho quilombo, pero bueno, acá el que va a ganar plata es el que vende más. Y si ustedes están bien físicamente, corren rápido, se mueven bien, porque ustedes practican y hacen lo que ustedes le dan al deportista y lo ve, lo van a convencer mucho más. ¿Se entiende a lo que voy? Creo que es parte también de nuestro trabajo. Entrenar y estar listos para este tipo de situaciones, creo que es parte de darle al cliente un mejor servicio, ¿sí? De vivenciar y transitarlo también, porque de repente ustedes van a plantear un drill o van a corregir algo, y si a ustedes les sale mal, ¿qué van a corregir? ¿Cómo lo van a mostrar? Nosotros aprendemos visualmente un montón. Entonces, si ustedes a él le muestran cómo tienen que hacer las cosas y se las muestran mal, porque no lo saben hacer, lo va a hacer mal. Y si ustedes lo hacen bien, van a empezar a interpretar cómo moverse y qué conseguir. Después están ustedes coachearle y comunicarle,
¿sí? De la manera que a él le llegue, cómo hacer las cosas que ustedes quieren. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Estoy bien? Ah, hermoso estoy. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo venimos? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Te está gustando? Bien. Bien. Final. Bueno, se los había comentado antes. Un 16, casi 7% de mejora, ¿sí? Desde enero del 2023 a diciembre del 2023. O casualidad, ese mes esa persona consiguió el contrato profesional para jugar al fútbol, y la realidad es que para mí conseguir que esa persona que era amateur consiga un contrato es un montón, sobre todo para él, que fue el que invirtió en mi plata para que yo lo prepare, así que un éxito. No hay mucho más. Yo ahora estoy por sacar una mentoría, si alguno no vio, de entrenamiento de velocidad, donde la idea es que ustedes puedan de alguna manera ver conmigo, ¿sí? Todas estas cosas que yo les mencioné hoy, con un deportista real, ¿sí? Con un caso real, donde podamos ver no solamente todo lo que les mencioné, sino también esto que les contaba del trato, ¿sí? De adecuarnos a los materiales que tenemos, ¿sí? De resolver, de planificar, de programar, de justificar por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Con estudios, con papers, con lo que sea. Y de alguna manera también que ustedes vivencien el proceso en el cual pasamos de correr 5 o 10 metros, ¿sí? A terminar corriendo 30. Nada. Por último, agradecerles otra vez a ustedes que vinieron hasta acá, a las 2 de la tarde. A mi familia que me vino a ver una vez más. Así que nada, es todo por hoy. Tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Allá tenemos una reina blanca. Quería consultarte, ¿qué utilizaste para evaluar? Tenía GPS en ese momento. Así que no había mucha chance de equivocarnos. Pero después, si alguno está medio curioso, manden un mensaje por Instagram. Hay un estudio donde a partir del tiempo que haces entre 5 y 10 metros, puedes estimar velocidad final. Y eso con un teléfono lo haces. O sea, con que saques el tiempo más o menos de que cubre de 0 a 5 metros o de 0 a 10, puedes estimar la velocidad final, y también es importante para poder hacer un registro como el que les mostré. Obviamente siempre tratando de mantener el protocolo con el cual usan las cosas, porque la realidad es que mientras más ruido haya también, menos fiable es lo que les muestro yo si hubiera evaluado con GPS, después otra vez hubiera evaluado con fotocélula y después con el teléfono. Si ustedes mantienen o pueden mantener la evaluación con el mismo dispositivo, en las mismas distancias, en las mismas condiciones, mucho mejor. ¿No hay preguntas? No, habías hablado sobre la importancia del trabajo excéntrico. ¿Querés saber vos qué frecuencia le das en especial? Y si verías importante el trabajo de fuerza excéntrica dentro del gimnasio alrededor del trabajo en cancha. Ok, buenísima la pregunta. Lo que tenés con el trabajo excéntrico son que hay dos tipos de excéntricos. Lo que nosotros mayormente vemos, o lo que se inculcó mucho, es estar en los excéntricos normales y los rápidos, digamos, ¿no? ¿Cómo vos manejás ese excéntrico? ¿Cómo lo frenás? Si lo frenás de manera rígida o de manera amortiguándolo, eso te va a, de alguna manera, decir una sola cosa, que es cuánta fuerza aplicás vos por unidad de tiempo para poder llevar esa velocidad que vos ya venías a 0. Y cuando vos corres y le pegás al piso cuando vos sprintás, esa fuerza excéntrica que vos tenés que transitar es muy rápida. O sea, vos tenés que aplicar mucha fuerza para resistir caerte, digamos, para mantenerte en una posición de stiffness. ¿Entiendes a lo que voy? Ahora, si yo de repente, obviamente, hago un laburo excéntrico lento, puede estar impactando más a nivel estructural. Y si yo hago un laburo excéntrico rápido, ¿sí? Donde la frenada es tajante, lo que voy a permitir es impactar más a nivel neuromuscular, no solamente. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, transicionar de una a otra también es de alguna manera parte del proceso. Yo prefiero trabajar con excéntricos rápidos en ese tipo de periodo ya, que es mitad de año, ponele. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Acá. No vi sprint resistido, banda,
metes en algún bloque, algo? Re. La parte de aceleración, obviamente, no quise desarrollar mucho porque no había mucho tiempo, pero sí, obviamente lo metemos un montón. Y lo que trato siempre de hacer con la parte de aceleración, ¿sí? Es manejar cargas que estén en torno al 50 al 100% de su peso corporal. Obviamente que después vas a depender mucho del trineo que uses, la superficie que uses. Cuando entramos en San Patricio, se embarraba y el trineo no lo podías mover por más que le pongas 20 kilos. Y si de repente era un día seco y tocar la tierra que estaba ahí en el entrenamiento era igual que el piso, el trineo volaba. Entonces, muchas veces no lo podés medir. Es, bueno, a ver, armo el trineo, a ver cómo está. ¿Se puede mover o no se puede mover? Lo muevo. Lo que nos va a permitir hacer, ¿cómo es tu nombre? Lo que nos va a permitir trabajar con trineo es que vamos a poder orientar mucho mejor toda nuestra parte biomecánica, ¿sí? De forma horizontal. Nosotros tenemos, obviamente que después tenemos que ver cómo nos colocamos el implemento y demás, pero mientras nosotros nos podemos inclinar más por el peso que tenemos, mejor vamos a poder, ¿sí? De alguna manera entrenar ese tipo de demandas en las condiciones que se dan cuando aceleramos. Mismo también pasa mucho cuando, bueno, yo hice 1000 cuestas, ponele, y de repente eran hacer 100 metros, y de repente quizás el trabajo que había que hacer en cuestas era 10 metros o 5, ¿sí? Con una inclinación de 15, 20 grados, gracias, y ya. Entonces, también de alguna manera ustedes empezar a ver eso. Si de repente estamos diciendo que aceleraciones son 5 o 10 metros, y si yo no tengo trineos, por ejemplo, con mi equipo, porque mi club no lo tiene, y me voy a unas cuestas, no voy a hacer 100 metros. Con hacer 10 está perfecto. ¿Se entiende a lo que voy? Cambiar un poco también el paradigma con el cual nosotros vivimos y hacer que el entrenamiento quizás sea mucho más eficiente para lo que queremos nosotros. ¿Alguna otra? Sí. 3. He visto que en San Patricio usaban trineo y quería preguntar la distancia, calculo que la intensidad debe ser 5 metros, que entraron en calor el partido con un trineo. Sí, re. ¿Y serán 20 kilos, 40? Sí, usamos más o menos, sí. Pasamos 20, 40 kilos para entrar en calor con el trineo. La verdad que estaba bueno el laburo que hacíamos porque yo por lo menos lo implementamos más tarde, ¿no? Porque también ustedes tienen que entender que, y nos metemos en entrar en calor, es que no está bueno meter algo en la entrada en calor que los chicos no vivencian. O sea, si yo de repente estoy entrando en calor a los chicos y les pongo un drill o algo que no saben y se equivocan, estamos tratando de jugar el partido ya equivocándome. Entonces tengo que armarle el contexto a ese deportista en el cual se sienta seguro y que no se equivoque. O sea, que si se tienen que equivocar, se equivoque en la parte táctica del partido, no que se equivoque ya desde el base con la entrada en calor. Yo corrigiéndole cómo tiene que usar el trineo. Entonces, tenemos que tener bien pulido todo el protocolo que vamos a hacer, ¿sí? Hasta nos podemos tomar el tiempo de explicarlo antes para resolver dudas, para que al momento nosotros hagamos una entrada en calor, eso potencie al deportista y que no lo tire para abajo de cabeza. ¿Bien? Obviamente siempre, si estamos hablando de partidos, volúmenes muy bajos, ¿sí? 1 o 2 pasaditas de 5 o 10 metros, suficiente. Nada, de vuelta, 20, 40 kilos. ¿Querés ponerlo un poquito más? Podés. Depende de la persona. Lo harían con un trineo, o sea, lo usaban con el trineo bastante copado, pero harían con un trineo normal. Atrás. Sí, que hacíamos, con los forwards hacíamos con el Prowler y con los chicos a veces hacíamos con el sled de que vos te colgás. Lo que tienen que también tener en cuenta cuando usan el trineo con el que se cuelgan desde los hombros o desde la cadera, es que mientras más larga la soga, mejor se pueden posicionar ustedes para adelante. Yo tengo el trineo acá abajo, tengo que empujar algo para arriba, ¿se entiende a lo que voy? Si yo lo tengo lejos el trineo, puedo estirarme mucho más para adelante para poder empujar. Entonces, ¿qué me va a ayudar también eso? ¿Dónde contacto con el pie? Lo que hablamos antes. Si yo tengo que inclinarme mucho más, puedo contactar, ¿sí? Con respecto a la cadera, mucho más atrás. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Cómo al principio de la charla dijiste que empezaron a hacer más foco en el trabajo de velocidad que en el trabajo de fuerza? Sí, algo importante, que me hiciste acordar. Que yo haya hecho este tipo de trabajo con este chico no corresponde, digamos, que se asocie con la mejora. No. Ok, pero quería mencionarlo porque
también no quiero que se lleguen ustedes acá que porque Nahuel hizo el laburo excéntrico rápido, este mes este chico sumó 1 kilómetro por hora más. No es así. Les estoy mostrando el proceso que yo hice y cómo lo progresé y cómo esa persona fue desarrollándose, pero no es que porque ustedes agarren y metan laburo excéntrico en el programa de ustedes, ese chico va a mejorar. Es multifactorial la mejora, también como la lesión. Perdón, ahora sí. Iba, ¿cómo lo llevaste ese tipo de trabajo hacia el rugby, donde yo también trabajo en un club de rugby en Salta? ¿Cómo llevaste el trabajo más a ser más específico? ¿Te viniste de Salta para acá? Sos un capo. ¿Cómo llevas más el trabajo del campo y dejando más de lado la parte de gimnasio, sobre todo en el deporte como rugby, que son un poco más ovalados en el tema de pesas? Es que yo no dejé, en realidad, yo hoy, viste, la charla era más que nada para que ustedes vean puntillosamente qué hacía con el trabajo de velocidad. Pero si nos metemos en la charla de gimnasio, desarrollamos toda la parte de gimnasio. Obviamente que dentro de los deportes de conjunto, el rugby es distinto porque la realidad es que como hay contacto, la masa que vos tengas muscular, de alguna manera te va a condicionar a que vos tengas mejor impacto o peor impacto. No es lo mismo mover, no sé, 80 kilos a 30 kilómetros por hora que mover 90. Si yo te choco con 90, obviamente voy a ganar, ¿sí? Después depende un montón de cosas más, pero digo, a veces lo que pasa también de juveniles a superior es que los chicos no es que bajan la velocidad, ¿sí? No es que se desplazan más lento, sino que suben más kilos. O sea, tenés un pibe de 15 años que pesa 60 kilos, 50 mojado, empieza a crecer y de repente pesa 80 y no es que se hizo más lento, es que la fuerza siguió la misma y aumentaron los kilos. Y si yo aumento carga y no aumento fuerza, la velocidad baja. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en un periodo juvenil o inicial es intentar que a medida que el chico va creciendo y va sumando kilos, ¿sí? En el caso del rugby, en el caso del fútbol, lo que sea, ¿no? En el rugby más todavía porque le da mucha más importancia al peso, tratar de mantener el entrenamiento de velocidad para que ese chico se pueda ir adaptando a esas demandas. Pasa mucho también, y lo van a ver, en rugby también culturalmente hay muchos que se ciclan, o sea, que se dopan. Y de repente aumentás 10 kilos, ¿sí? Y no lo podés manejar. Y de repente, ¿por qué te desgarrás? Y bueno, porque la demanda que tenías antes con 80 no era la misma si corres a 30 km por hora que con 90. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, ese cambio está bueno también tenerlo en cuenta, no solamente en edades iniciales, sino también en edades adultas cuando hacen estas cosas, para que puedan de alguna manera adaptarse estructuralmente a demandas que se les van a pedir después. Sí, primero que nada, muchas gracias por el tiempo, muy valiosa información. ¿Y cómo llevas vos tu trabajo de progresiones con velocidad, buenos trabajos, intensivos, todo lo que sea, con lo que es el trabajo del deporte en sí, que después los chicos tienen que ir a la cancha y por ahí los profes hacen cualquier cosa, no cualquier cosa, sino que hacen tu trabajo? ¿Cómo llevas vos esas progresiones bien para no llegar al partido muy cargados y prevenir las fatigas, lesiones? Ok, me estás preguntando más en qué momento yo ubico los... ¿Cómo te manejás vos con eso? Bueno. Vos trabajás lo que es progresiones y por ahí después se hacen, no sé, 1000 scrums y ya matados al jueves. ¿Cómo trabajas? Buenísima la pregunta. Justo ahora en junio me fui a México y tuve la posibilidad de ir al Club América. Que si alguno lo conoce, charlé con Diego Alarcón y con el head coach del equipo. Y la realidad es que mientras vos estés más integrado con el head coach, mejor el laburo. Porque si de repente nosotros ahora empezamos a alquilamos, digamos, GPS en un periodo de tiempo para ver cómo se manejaban también los entrenadores en el entrenamiento. O sea, estamos pidiendo que el jueves sea carga baja y los hace correr 12 kilómetros con respecto al martes que corren 8, cambiamos el entrenamiento. Entonces, de alguna manera, que ellos entiendan también estas cosas, porque de repente nosotros queremos que el entrenamiento sea intenso y no descansan nunca. Y no significa que sea intenso no descansar nunca. Intensidad viene con otra cosa, que es velocidad. Si vos estás queriendo no descansar, no viene a referirse a intensidad. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, empezar a que ellos entiendan estos conceptos para decirle, haces un drill de 1 minuto donde se cagan a palo, bueno, da una pausa para que puedan volver a repetir esa intensidad, ¿sí? De alguna manera estás enseñándole un hit dentro del drill que quieren hacer ellos. Entonces, ahí es parte nuestra también. Yo, por ejemplo, les hago un video a ellos explicándoles las métricas del GPS. Esto significa esto significa lo otro. ¿A qué le tenemos que dar importancia cuando vemos el GPS? Porque ellos ven el reporte.
también. Entonces, si él, sin que yo le diga nada, puede interpretar un reporte y después comunicarse conmigo de otra manera, podemos hacer que el laburo sea mucho mejor. Podemos diseñar tareas, ¿sí? Donde ellos laburen un componente técnico, pero yo de repente busque otras. No sé, HCR, top speed, cambios de dirección, frenos, impactos. Entonces, si yo de repente puedo empezar a armar, supongamos, ¿no? Armo un drill, lo hacemos, lo medimos y por minuto tengo, bueno, esta cantidad de metros a alta intensidad, tengo esto de impactos. Bueno, puedo de alguna manera después, ¿sí? Tener en consideración que si yo meto este drill 10 minutos, voy a tener estas métricas. Después contrasto y veo cómo está. Pero si yo empiezo a armar de alguna manera esa carpeta, esa biblioteca de drills con condiciones físicas, hasta puedo ni siquiera hacer una parte física aislada. Puedo directamente hacer todo con pelota. ¿Se entiende lo que voy? Pasa que, bueno, necesitas una valija de GPS, necesitas un head coach que te entienda, que te lleves bien, que vos labures bien, ¿sí? Y que los pibes también estén convencidos de eso. Pero yo no creo que no hay ningún head coach que si vos le decís, che, si hacemos esto te doy pelota a las 2 horas, no lo haga. En fútbol, de hecho, se trabaja así. Cada vez más. Y en rugby acá en Argentina, por ejemplo, no hay nada de eso. Entonces nosotros estamos queriendo de alguna manera empezar a trabajar eso para decir, che, somos el primer club que está laburando como un club profesional de fútbol. ¿Se entiende a lo que voy? Pero bueno, nada, es laburo tuyo y el head coach con el que estés laburando. Y que te escuche. Porque la realidad también es que el preparador físico, viste, en los clubes es el pie que pone conos. Es el pie que piensa. Entonces es también cambiar un poco el paradigma de soy parte del staff. No soy una persona que viene a ayudarte a vos a traer calor a los pibes. Bueno, no tenemos más tiempo para preguntas, porque estamos un poco justos, así que nada, principalmente me voy a agradecerte por haber venido, por la predisposición. A ustedes. Como creo que le dijimos a todos por compartir el conocimiento con nosotros y con la gente que vino. Así que por favor un fuerte aplauso. Y ahora por la jornada y hacemos una foto. Ay, gracias. Uy, buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias a vos. A ustedes por el lugar y por la oportunidad.